Muchísimas gracias, Raquel. Yo creo que se me oye bien, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Fenomenal. Lo primero de todo, agradecerte en primera persona y también en representación de la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas el poder compartir esta charla, poder intervenir y compartir mis reflexiones y dar este webinario. En cuanto a cómo voy a exponerlo, sí que os voy a ir haciendo algunas preguntas. Voy a dividirlo en 3 bloques y os iré lanzando algunas preguntas que seguramente podáis ir contestando en el chat. Y luego, pues sin ningún tipo de problema, si hay alguna intervención, alguna cuestión que queráis que aclaremos según yo vaya hablando, como comentaba Raquel, pues pedís el turno de palabra y al final sí que me gustaría dejar unos últimos 20, 10 minutos, según vayamos viendo que va el propio webinario, para cuestiones que creáis de interés, que pueda aclararos, que podamos reflexionar juntas y juntos y poder compartir. Así que nada, sin más, daros la bienvenida por mi parte y voy a pasar a compartir la pantalla. No sé si hay alguna duda hasta aquí, yo imagino que no. Vamos a ver si lo veis correctamente, ¿verdad? Fenomenal. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Los 3 bloques en los que yo voy a dividir mi ponencia es, en primer lugar, contextualizar cómo están las cosas actualmente cuando hablamos de igualdad de género, para entender el porqué el por qué es tan importante esta iniciativa y una formación, una sensibilización en materia de sesgos de género en el ámbito laboral y en un ámbito tan específico como el que es el del personal que trabaja al servicio de vuestro ministerio. Y luego el poder reflexionar juntas y juntos en cómo se producen esos sesgos de género que nos ayuden a comprender por qué suceden. Y por último, entrar en un ámbito que para mí afortunadamente no se da mucho, pero por el hecho del impacto que tiene aquellas personas que lo sufren, que lo padecen, sí que me parece relevante traerlo a un espacio como este, que es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y luego, como bien comentaba Raquel, a lo largo de mi exposición iros dando algunas herramientas o algunas iniciativas que puedan ayudaros, ¿no? A cómo lo que llamamos ser agentes de cambio, ¿no? Cómo poder ayudar a identificar y a acotar o erradicar este tipo de situaciones. Y empezamos con una imagen. Y aquí lo que os comentaba, me iré al chat a ver un poco cómo veis estas 2 imágenes. Y fijando solamente en estas 2 fotografías, sí que me gustaría consultaros qué creéis que anuncian, ¿no? Son 2 anuncios publicitarios. Solamente viendo la foto, ¿qué creéis que anuncia o la chica de la derecha o la chica de la izquierda? Voy a abrir el chat para iros leyendo. Lencería. Autos, ahí hay una pista, ¿verdad? En el caso de Aston Martin, que aparece ahí el logo de la marca, pues es más obvio que es un coche, pero realmente en el caso de la fotografía de la izquierda podría ser cualquier cosa, ¿no? Si nos fijamos únicamente en la foto de ella, pues podría ser desde lencería, los zapatos, a un pintalabios o incluso una moto, ¿no? Pero aquí Helgi dice que seguramente que es algo para hombres. Pues fijaos en la foto de la izquierda, fijaos ahora en la frase, ¿no? Lo que decía Lorea es que hace referencia a algo de un pulmón, de trasplante de pulmón, por la imagen de abajo pequeñita. Y la frase en inglés nos dice, traducida: ser un donante de órganos es probablemente la única oportunidad que vas a tener de estar dentro de esta chica. Y en este momento, a las 4:30 de la tarde, pues se revuelve el cuerpo, independientemente de si somos hombres o mujeres, porque esto es pasar la línea, ¿no? Es decir, esta campaña publicitaria es una campaña publicitaria belga del 2008, no se prohibió, sigue estando en el histórico de su página web y nos deja claro 2 cosas, ¿no? Una, que la donación de órganos de mujeres no les interesa para nada, y 2, que es una campaña muy sexista, ¿no? En la misma línea va la campaña que tenéis en la derecha, donde la frase tampoco tiene ningún desperdicio, y es que sabes que no vas a ser el primero, pero realmente te importa. Entonces, bueno, pues lo mismo, ¿no? Esa misma reflexión. ¿Hace realmente falta usar el cuerpo desnudo, semidesnudo, hipersexualizado de una mujer para anunciar bien donación de órganos? La campaña de la izquierda es una asociación que se llama Reborn to be Alive, o de la derecha, ¿no? Que es lo que decíais, ¿no? De autos, bueno, Aston Martin.
Claro, mirando con perspectiva de género vemos, ¿no? Hacemos esa reflexión. ¿Cómo puede ser que a día de hoy todavía se nos cuelen campañas? Y es porque si pasamos a esta siguiente slide, esto es un champú de pelo que me encontré hace ya año, año y medio. El champú cuesta 233 euros, lo cual no justifica, yo me compré uno más barato, eso no justifica que utilicen el cuerpo desnudo de una mujer para anunciar un champú, ¿no? Y por tanto, a mí la reflexión con perspectiva de género, cuando miraba este champú en la tienda, era ¿dónde está el límite? O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir usando el cuerpo desnudo de cualquier persona, ¿no? Da la casualidad que el cuerpo de mujeres se utiliza, se sexualiza, se cosifica en las campañas de publicidad, en el marketing muchísimo más que los hombres, que el de hombres. Pero, sin embargo, el mensaje no se ha entendido y ahora ya nos encontramos que en vez de trabajar esta parte en contrario, se está sexualizando también el cuerpo de hombres y creo ¿no? que el mensaje no es ese. Para eso nos hace falta mirar las cosas con perspectiva de género. Y ahí vamos a mayores, ¿no? de mirar esas campañas de publicidad, esos medios de comunicación, ese cine que se haga. ¿Por qué es importante mirar el mundo con perspectiva de género? Pues aquí os pongo algunos ejemplos y os lanzo otra pregunta y es, ¿veis ahí que hay dos bicis? ¿Por qué creéis que las bicicletas de mujer y de hombre son distintas? Ahí tenemos el primer ejemplo del que vamos a hablar. ¿A alguien se le ocurre? ¿O alguien se lo había planteado en alguna ocasión? Laura comenta que sí, pero has dado con la respuesta. Muy bien, Sole. Sole ya nos lo ha archivado en el chat. Pero efectivamente, Sole comenta que es la distinta anatomía, pero Vivian ha dado con una de las respuestas que yo me voy encontrando, ¿no? Cuando inicialmente, sin pensarlo, te planteas, bueno, pues debe ser por lo de la falda, debe ser porque antiguamente las mujeres al montar a caballo, al montar en bici, pues como llevaban falda, pues no. Curiosamente, en este caso es por la anatomía, porque la distancia de los brazos a la cadera es diferente y utilizar una bicicleta de hombre puede finalmente dañarnos, puede derivar en problemas de espalda. Esto nos lleva a lo importante que es el poder diseñar, ¿no? O el diseñar con perspectiva de género. Lo mismo sucede en los airbags. Cuando se empezaron a utilizar los airbags en los coches, empezó a haber muchísimas más muertes de mujeres y se dieron cuenta que es que en ese momento fue cuando cayeron, que es que el prototipo de airbag que habían utilizado para las pruebas era un prototipo masculino. Entonces, al usar la talla media de las mujeres es menor, se asfixiaban con el airbag, ¿no? Otro ejemplo de cómo es y por qué es tan importante mirar el mundo con perspectiva de género. Otro ejemplo es el de Amazon. No sé si conocéis que Amazon hace unos años diseñó con inteligencia artificial un robot para el cribado de currículums. Bueno, pues el robot le salió misógino. Bien por Amazon porque lo retiró del mercado, reconoció que su robot les había salido misógino. ¿Y por qué era? Porque en la programación el robot se nutría de Internet y allí el algoritmo se dio cuenta de que los currículum con nombre de hombre estaban mejor puntuados, más valorados, se cribaban mayormente que el de mujeres y por tanto el robot aprendió que si te llamabas con un nombre de hombre, pues tu currículum automáticamente valía más. Este robot se retiró. ¿Por qué se producía esto? Por lo que tenéis a continuación, que es el efecto John Jennifer. El efecto John Jennifer es un efecto que desafortunadamente está comprobado en diferentes estudios científicos, el primero de ellos en 2012. Y es que en este año se utilizó un mismo currículo, se hizo un experimento en 6 universidades de Estados Unidos y bueno, el estudio lo realizó la Universidad de Yale y lo que hizo fue mandar un mismo currículum a 6 universidades, en concreto a 127 hombres y mujeres que trabajaban en un equipo, en un departamento, para la plaza de Lab Manager en las áreas de física, química y biología. Esas 127 personas, la mitad mujeres, la mitad hombres, valoraron el currículum. La única diferencia que había en ese currículum era el nombre. En un currículum se llamaba John, en otro se llamaba Jennifer. Y valoraban tres cosas: el talento o el perfil de la persona, ¿no? Las competencias, la probabilidad de reclutar a esa persona y la probabilidad de mentorizar a esa persona. En los tres casos, la única variable que justifica, bueno, en los tres casos, en los 127 casos, se puntuó en las tres variables peor a Jennifer que a John. La única diferencia era el nombre. Y además, independientemente de si la persona que lo valoraba era un hombre o una mujer. A mayores se consultó cuánto pagarían
a la persona en el caso de finalmente incorporarlo a su equipo, y la media de salario de Jennifer eran $26.000 y de la de John llegaba a $32.000. Había una diferencia importante en salario y se comprobó que esta variable era significativamente, o sea, impactaba de manera significativa en los resultados. Os cuento esto porque es uno de los elementos más importantes que nos lleva a valorar en ocasiones entender el por qué es tan importante trabajar los sesgos, es porque esto se produce de manera inconsciente. ¿Cómo puede ser que yo, siendo hombre o siendo mujer, esté valorando de manera distinta unas mismas capacidades, un mismo currículum, un mismo perfil, y lo esté valorando con una única diferencia, y es por llamarte hombre, o sea, por llamarte con un nombre masculino, por ser un hombre o por ser una mujer, ¿no? En la misma línea, bueno, esto se ha repetido en varios estudios, el último ha sido en Brasil, en el área de odontología, donde los resultados se han replicado de manera absoluta, de manera rotunda. Otros ejemplos que nos encontramos, pues tenéis el Sofagate, ¿no? Fue un conflicto diplomático, no se llevó a más porque, bueno, se frenó, pero la situación dio mucho que hablar, ¿no? Ya no solamente el gesto de Erdogan, sino el gesto del compañero de Úrsula, el presidente del Consejo de la Unión Europea, que no le cedió el sitio o no se quedó de pie y dijo que o nos sentamos los dos o no nos sentamos ninguno, ¿no? Es otro ejemplo que lleva de manera inconsciente, de manera sutil, recordarnos que las mujeres estamos, pero todavía no pertenecemos. No son estos gestos que precisamente por su sutileza es por lo que hace que sea muy importante seguir hablando de desigualdad, porque la situación que tenemos ahora, hemos avanzado muchísimo históricamente, la inercia histórica de desigualdad, de un sistema que perpetúa un desequilibrio de poder de las mujeres respecto de los hombres, es algo histórico, es una inercia que se está cambiando y que se ha cambiado. Las mujeres podemos llegar a donde queramos, pero todavía hay barreras visibles y no tan visibles, y estos gestos son un ejemplo de ello, que nos hacen que perpetuemos, ¿no? Que sigamos lastradas y sigamos viendo obstáculos y dificultades en mayor medida que los hombres en muchos ámbitos, ¿no? Algunos ejemplos que tenéis, otros ejemplos más que tenéis ahí, es algo tan sencillo como ir al baño, ¿no? A cambiar a un bebé. Bueno, pues si eres hombre, si eres hombre no puedes hacerlo, tienes que ser muy creativo porque hasta hace 2 días no te encontrabas espacios donde siendo hombre pudieras dedicarte al cuidado y pudieras realizar algo tan sencillo como cambiar un pañal. Otro ejemplo que nos recuerda la importancia de la perspectiva de género son los síntomas de un infarto de miocardio. Tal vez lo sepáis, pero si eres hombre y te da un infarto, los síntomas prevalentes son los que ya conocemos. No te duele el brazo, te duele el pecho en la zona del corazón, etcétera. En cambio, si eres mujer, esos no son los síntomas mayoritarios. Los síntomas son otros. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que como nosotras estamos esperando, que esos son los síntomas que nos han contado, que nos duela el brazo, que nos duela el pecho, nos quedamos en nuestra casa y en muchas ocasiones te quedas en tu casa hasta 24 horas con un infarto porque además tú te piensas que lo que te está dando es un ataque de ansiedad. Yo lo digo de manera muy sencilla, pero está comprobado, ¿no? Hay estudios que te corroboran que la mortandad de mujeres con infarto de miocardio es mayor precisamente porque aguantan más en casa. Y uno de los elementos a tener en cuenta es esta perspectiva de género, ¿no? Es muy importante aquello que es diferente desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista psicológico, desde las conductas, desde lo que es el género, tratarlo de manera diferente, ¿no? Y otro ejemplo que nos habla de ese, el tiempo pondrá las cosas en su sitio, que en ocasiones escuchamos, bueno, esto es cuestión de tiempo, vais a llegar, es cuestión de tiempo que las mujeres lleguen a todos los ámbitos y niveles. Hay un estudio muy interesante, y ahí tenéis la referencia, que se ha hecho recientemente, donde se estudiaron 50.000 mujeres que se incorporaron a lo largo de 20 años. Se fue estudiando su evolución en la carrera profesional. Entraban cada vez más mujeres, hasta un 60-70% de mujeres en la carrera de medicina, y sin embargo, pasando los años, se esperaba que con el paso de los años esa proporción se mantuviera en todas las escalas de esa carrera hasta llegar a lo más alto, pues se fuera corrigiendo ese déficit que tenemos de mujeres en los puestos de toma de decisiones, en este caso en el ámbito de dirección de un departamento de una universidad. Bueno, pues después de 20 años las estadísticas de entrada aumentaron muy significativamente y sin embargo se han perpetuado esas estadísticas de que no hay más de un 20-30% de mujeres, no se alcanza ni siquiera el 40% que sabéis que es la presencia equilibrada.
Por tanto, os doy algunos ejemplos del porqué de muchas cosas, ¿no? Porque en ocasiones sí que nos sucede ya pensar que, bueno, pues que ya tenemos, al haber alcanzado desigualdades muy obvias, ¿no? El haber conquistado derechos que no han venido dados, pues que la situación está bien, ¿no? Y sin embargo, es precisamente lo más preocupante, lo que más nos preocupa a las personas que trabajamos en el ámbito de la igualdad, es visibilizar lo invisible, que son estos ejemplos. Es que todavía estas circunstancias en la sombra hacen y perpetúan que los roles de género se mantengan, ¿no? Que esos estereotipos, que estas dinámicas sociales se mantengan. Por tanto, una de las conclusiones es que el ojo no ve lo que la mente no sabe. Si no sabemos en qué consiste, ¿no? La perspectiva de género, en qué consisten estas desigualdades sutiles que todavía persisten, no en todas partes, en todos los ámbitos, pero sí es importante identificarlas, no vamos a poder dar respuesta. Por tanto, lo más importante es que no las veamos, no quiere decir que no existan. Lo primero tendremos que conocer cómo están las cosas, ¿no? Para ello, y trabajar con una perspectiva de género, y aquí es un tema, yo creo, muy importante, ¿no? Como personas al servicio de la administración tenemos el deber, en el marco de nuestra ley orgánica, como empleados públicos, de trabajar e integrar la perspectiva de género en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Eso a qué nos obliga? A comprender nuestro entorno. Habrá cosas que nos afecten por igual a hombres y mujeres, pero cosas que, desde un punto de vista biológico o sencillamente por la forma en la que nos relacionamos socialmente y la forma en la que se nos ha educado y hemos adquirido lo que es durante nuestros roles de género, durante el proceso de socialización, serán diferentes. Por tanto, ¿para qué necesitamos la perspectiva de género? Para identificar los problemas, los obstáculos y las dificultades de unos y de otras. De las mujeres mayormente, pero también tenemos un gran número de dificultades en el caso de los hombres corresponsables, hombres que ya reivindican su derecho, que yo me atrevo a decir que son cada vez más, son la mayoría, que hombres que quieren ser corresponsables y cuidar por igual. ¿Qué está sucediendo? Que estos hombres, espero que muchos me estáis escuchando, os estáis encontrando con esas situaciones de discriminación, situaciones bueno, pues de desigualdad, ¿no? De esos sesgos de género, porque el control social que hay alrededor os afea el hecho de que estáis reivindicando ser corresponsables y cuidar de vuestros hijos, ¿no? El sistema está organizado para que todavía se perpetúe, de hecho, 3 veces más de tiempo dedican las mujeres que los hombres a las tareas de cuidado todavía a día de hoy, y por tanto eso se perpetúa, ¿no? El que las mujeres cuiden más y los hombres que cuidan, bueno, pues de alguna manera se les recrimine. Está ayudando muchísimo que los hombres corresponsales reivindiquen esto para que aquellas situaciones que todavía de desigualdad, de discriminación indirecta que se llama, que se siguen produciendo en estos temas, especialmente en el de la conciliación, que afecta especialmente a vuestro ministerio y a quienes estáis en el exterior, lo sabéis perfectamente de lo que hablo, pues cada vez se vayan corrigiendo, se vayan visibilizando más y por ende se vayan implementando medidas correctivas o medidas preventivas, ¿no? Y eso es precisamente lo último, plantear soluciones efectivas. Nos hace falta mirar el mundo sin pensar que todo es igual, sin pensar que para todos y para todas es lo mismo, y para ello, una vez que identificamos qué problemas tenemos, plantear soluciones efectivas. Pasamos a entender cómo están las cosas a día de hoy, ¿no? Para eso os lanzo la siguiente pregunta, que es ¿cuánta igualdad de género creéis que hay en la Unión Europea? Una cifra del 1 al 100, quiero que me deis en el chat, por favor, siendo 1 desigualdad absoluta y el 100 igualdad máxima, y al lado me ponéis cómo creéis que está España, lo mismo, ¿no? Siendo 1 desigualdad absoluta y 100 una igualdad estupenda. Os voy leyendo. Aurora dice que un 3 para Europa, entiendo, Aurora. Un 60, dice Laura, en global, efectivamente, Vivian, en global en la sociedad, en la Unión Europea. Y otra cifra me dais al lado para España. Cristina considera que la Unión Europea está ya en torno a un 50. Raquel dice que un poquito más, que un 70. Vivian no llega ni a 10, un 2,5. La Unión Europea, María comenta que un 30. En cambio, España considera que está bastante mejor. Raquel considera que España está un poquito por debajo de la Unión Europea. ¿Alguien más que considere que España está por debajo de la Unión Europea? Helgi baja, lo plantean un 30-40, con España un poquito por encima. Laura también indica que un poquito por encima España. Cecilia también dice que España está por encima. La pregunta es que es complicada, ¿verdad? Porque claro, es que depende con quién te compares. Bueno, pues mirad, lo primero que tenemos que preguntarnos es
¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? Porque hay dos tipos de igualdades. Una es la igualdad formal, que es la que está en los libros de texto, los libros de texto, perdóname, en las normas, en este caso en las constituciones, ¿no? En los textos normativos, me refiero a libros de texto, textos normativos, y lo otro es la realidad de la ciudadanía, la realidad de la sociedad, que es un poco la línea de lo que me preguntabais en el chat. Esta es la foto de los textos, las constituciones que incluyen la no discriminación por razón de sexo. Fijaos lo bien que están las mujeres africanas, están encantadas de saber que su constitución esto ya está recogido. Las mujeres en la India, en China, están fantásticas. En Estados Unidos, fijaros, en la constitución se les olvidó incluir en ningún sitio la palabra mujer y tampoco la palabra igualdad. Pero claro, dices, ostras, ¿cómo puede ser que a nivel formal esté también en algunos sitios? Y bien sabemos que la situación real de las mujeres en algunos países, ¿no? En mayores países africanos, desgraciadamente, o en el continente asiático, pues están bastante mal. Esta es la base. ¿Y cómo puede ser que de aquí pasemos a una realidad totalmente distinta? Pues porque nos hacen falta, una vez que la Constitución está, nos hacen falta políticas, acciones, medidas, planes, programas que aterricen esa inercia histórica de desigualdad que es la que tenemos. Es decir, hay una inercia histórica que lleva a... Por eso es tan importante mantenernos y seguir caminando hacia la igualdad, porque si no, la inercia histórica es tal que a la más mínima que frenemos o que nos relajemos, hombres y mujeres, en este avance por la igualdad, hay un riesgo muy grande de volver a esa inercia histórica, ¿no? ¿Y cuál es esta realidad? Pues en Europa, que es una de las zonas del mundo donde mayor igualdad sabemos, ¿no? Mayor igualdad, mayor reconocimiento de derechos en todos los ámbitos tenemos, la situación en igualdad se la encargó la Comisión Europea al Instituto Europeo de Igualdad de Género en un poquito antes de 2013. Yo llegué allí en 2013 y se lanzó el primer índice de igualdad de género. ¿Qué tiene este índice diferente al de los demás? Porque este índice se basa en aquellas áreas donde ya se sabía que había desigualdad y que son aquellas que van a guiar la política de la Unión Europea en el ámbito de igualdad de género. Y además hacía falta un índice que midiera la situación real de personas, no tus políticas, porque hay países que tienen unas políticas estupendas. Un ejemplo es Letonia, tiene un 10 de 10 en el marco, ¿no? En el ámbito legislativo. Y sin embargo, la sociedad, la realidad que vive su ciudadanía, dista mucho de estar todavía en igualdad. Y aquí lo que hacía falta eran datos que fueran comparables y es lo que se hizo desde la IGE fue primero un modelo teórico que se contrastó estadísticamente con 3.343 indicadores que analizaron y se quedaron lo que son 40 o 45 en esas áreas que veis. Todo esto se fue indexando y dio como resultado un índice que suma, pues, que se acumula y que es el que tenéis aquí. Estos son los datos del 2021. En 2013 se lanzó el primero, comparando 2005-2013. Se ha ido haciendo cada 2 años hasta el año pasado, que fue por primera vez, se publicó anualmente. Una de las realidades que vemos es que la igualdad en el mundo, perdón, en Europa, avanza a paso de caracol. Está muy cerca, yo creo que era Raquel, los datos que había dado, Europa está en un 70, pero España está por encima de la media de la Unión Europea. España es un país referente en la situación real, en la igualdad real de su población. Y de respecto al índice anterior, España ha subido al puesto número 6. Por encima tenemos a los países nórdicos. Esto es fruto de muchas cosas. Lo primero que tenemos son unas leyes pioneras y unas medidas y acciones que han avanzado en una igualdad real. Y lo segundo que tenemos es una sociedad muy concienciada en que tienen que producirse avances. Y eso es lo que ha sucedido desde el año 2005 que se recogen estos datos. Y si lo comparáis, los datos por dominio, por ámbitos de donde tenemos todavía espacio de mejora, tenéis en la izquierda Europa y en la derecha España. Y veis que las mujeres estamos mejor que en la media europea en el ámbito de poder, de toma de decisiones, porque en lo político estamos muy bien. Os recuerdo que los políticos tenemos cuotas y se ha visto que esas cuotas lo que hacen es abrir el espacio que hasta ahora ha estado monopolizado por un solo género. Es la realidad, la realidad de la inercia, y eso ha hecho que al abrir esos espacios puedan entrar mujeres igualmente preparadas a los espacios de toma de decisiones, donde todavía queda un poquito de espacio de mejora, es en el sector privado
que donde más cuesta, y en el donde estamos peor que la media europea es en los usos del tiempo. Ya lo decíamos, España es uno de los países donde una de las áreas más a mejorar es el tema de los cuidados. Las mujeres, en la media de horas que dedican a los cuidados a la semana es de, creo que son 20, 26 horas, y en el caso de los hombres, de 9 horas, con una jornada de 40 horas a nivel laboral para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, por daros algunas cifras, yo creo que esto es muy importante porque lo que hace es situar la situación de igualdad o de desigualdad que creemos que tenemos o que opinamos en función de lo que cada uno vemos en nuestro espacio más corto, más pequeño, con la realidad que viene contrastada por datos, lo cual pues, nos hace ver hacia dónde dirigir con esa perspectiva de género, pues políticas mejor informadas, ¿no? Que lleven sobre todo a la acción y a cambiar esta situación para futuras generaciones, pero también para nosotros y nosotras, ¿no? En nuestro día a día. Y el problema que hay, uno de los mayores problemas es que esto va muy despacito, ¿no? Y luego además, como bien podréis ver, vosotros y vosotras que estáis más en el ámbito internacional, es que hay un movimiento, un flashback, ¿no? Hay un movimiento en contra de todo esto que pone en riesgo los pilares que tan difícil han sido conseguir en este ámbito. Y aquí tenéis esos pilares, ¿no? Esto empezó desde el movimiento social, desde el feminismo como movimiento social, con sus tres olas, empezando ya por el feminismo ilustrado, es el de la primera ola, allá por el siglo XVIII, y a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, donde costó, por cierto, que hubiera lenguaje inclusivo, y fue lo que ayudó a avanzar en igualdad a partir de ahí, fue Naciones Unidas quien recogió en la agenda de políticas públicas, en la agenda ya internacional, esa reivindicación a favor de los derechos, ¿no? De las mujeres. Y aquí lo conocéis mucho mejor que yo, es daros esa visión de cuáles han sido los grandes hitos para avanzar en igualdad. Venimos de ese movimiento social y ya está en la agenda pública. Lo difícil es, o lo más que más preocupa, es que desde el año 95, donde tenemos que año tras año ver cómo estamos avanzando todos los países en relación con la plataforma de Beijing para la acción, ahora lo que hay es una sensación de que tenemos que justificar por qué tiene que seguir habiendo esa plataforma, ¿no? Y ese documento de compromiso. Y es porque si no lo tenemos, hay movimientos que, lo que os digo, ¿no? Inercias que lo que hacen es volver al punto de partida, ¿no? Al punto de salida, y es lo que yo creo que ni hombres ni mujeres en una sociedad como la que vivimos ahora mismo, igualitaria, queremos. Y aquí os dejo un texto y os destaco algunos fragmentos. Por poneros en contexto antes de que empecéis a leerlo, hablando del movimiento feminista, ese es el texto la carta que respondió el padre de Olimpia. Olimpia de Gauche, una de las feministas de la primera ola, que fue la que escribió la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Cuando se dieron cuenta las mujeres de que la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano excluía expresamente a las mujeres, ella se decidió a escribir esta carta. Pero como hija de su época, pidió permiso a su padre antes de escribirla. Olimpia murió guillotinada, precisamente por sus ideas, ¿no? Y por sus osadías. Y esa es la respuesta que le da el padre. Y ahí os lo dejo porque creo que es una carta que conviene leer. Si me queréis comentar en el chat alguna parte que os resulte así interesante, os leo encantada. Yo creo que esta carta refleja muy bien esa inercia histórica, ese desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. Los hombres históricamente han estado en lo público y las mujeres en lo privado. Había una situación de hegemonía, ¿no? Y esa situación, cuando las mujeres han ido incorporándose progresivamente, todos los hombres están de acuerdo en que la mitad de la tarta, ¿no? Poniéndolo un poco una metáfora, si tú tienes una tarta, cuando se repartió la tarta, las mujeres no pudieron entrar en ese reparto porque estaban en casa cuidando de los niños, en lo privado, y ahora cualquier hombre, cualquier mujer sabe que la mitad de la tarta, el 51% para ser actores, corresponde a las mujeres, porque por cuestión de justicia, por cuestión de beneficios y de diversidad, y por todo, ¿no? Y cuestión de democracia. Pero ahora hay que ceder ese espacio de de esa mitad de la tarta. Ese ceder, ese obligar es muy importante porque la inercia nos lleva a reproducir esto que vemos aquí, ¿no? Porque es algo que ha estado muy, muy interiorizado, ¿no? La superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Y esa otra parte, ¿no? Es decir, no tengáis pretensiones para la felicidad del mundo. Todo esto, a mí lo que más me preocupa es que sí, claro, es una carta del siglo XVIII, pero tú lo reduces a 140 caracteres y puede ser un tuit de Donald Trump.
Ahora no, porque no hay, Donald Trump ya no puede usar Twitter, pero se ha inventado una nueva red, ¿no? Para poder usar su propio Twitter y podría escribir perfectamente, pero también Sean Connery, un actor estupendo, que en paz descanse, que consideraba y lo mantuvo que a su mujer se le podía pegar un tortazo de vez en cuando para recordarle cuál era su espacio. Es decir, que todo esto que parece que lo tenemos superado, todavía nos quedan algunos hombres y algunas mujeres también, hay mujeres machistas, que quieren mantener esos privilegios, lo que estáis diciendo, ¿no? En el chat. Miedo de los hombres a perder esos privilegios que no están justificados. Yo creo que es muy importante conocer este contexto, ¿no? Y desde ese punto de partida, esas inercias para ver, para identificar dónde estamos y por qué siguen sucediendo cosas y por qué tenemos que seguir avanzando en determinados temas, ¿no? Sigo leyendo. Personas de vuestro sexo, ¿no? De manera despectiva, ¿no? Los hombres, sí, aquí me gusta la reflexión que hace Laura, ¿no? Los hombres hoy en día tan ligeros y superficiales, ¿no? Un poco así en plan victimista, ¿no? Nosotros que no, pero que nosotros llevamos la sartén por el mango. Por tanto, bueno, pues eso, me conviene para la felicidad del mundo que las mujeres no tengan pretensiones, lo cual me parece, pues eso, muy lapidaria esa última frase. Y vamos a esas dos formas de discriminación, la directa, que es la que nos conocemos y la que creemos superada, y ojo que todavía en algunas ocasiones se nos cuelan algunas formas de discriminación directa, y esa otra que es más sutil, que es la que más nos preocupa, porque son situaciones que son aparentemente neutras, pero cuando entiendes los porqués y entiendes las dificultades y los obstáculos que pueden darse, especialmente en el caso de las mujeres, pero también en ocasiones en el caso de los hombres, lo que yo os comentaba con la conciliación, pues hay que tenerlos y hay que tenerlos muy en el radar, ¿no? Y aquí os lanzo otra pregunta y es, vamos a ver qué tienen en común estos objetos. Sí, a ver quién se atreve. No es fácil la pregunta, ¿eh? Lo reconozco. María Purificación dice que nada, o sea, no. Muy bien, Lorea. Lorea ya ha dado con la respuesta. Fantástico, Lorea. Te invitaría así a algo, pero esto del online. Pues efectivamente, como bien indica Lorea, si estamos hablando de discriminación directa e indirecta, uno de los temas que más sangrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más difíciles de digerir es aquello que ha sido inventado. ¿Dónde están las mujeres en la historia? Porque las ha habido. Quizá no han destacado por lo que decíamos de lo público y lo privado, efectivamente, pero hay mujeres que han destacado y sabemos que han estado silenciadas, ignoradas, difuminadas, se les han robado premios Nobel, etcétera. Y, por ejemplo, en los libros de texto solamente hay un 7,5% de mujeres referentes. Y eso ya no es solamente una cuestión de justicia, reconocer a las que han aportado y han contribuido a la ciencia, sino que también contribuyen a la diversidad. Es muy importante que para las nuevas generaciones, en todos los ámbitos laborales, desde la investigación a vuestro ámbito, ¿no? De querer trabajar en política exterior, en la diplomacia, podamos tener referentes de personas diferentes, en este caso de mujeres capaces, de mujeres que llegan a lo más alto, que se quieren dedicar a una carrera de alto nivel como puede ser la carrera diplomática, ¿no? Y aquí es importante para eso que estén esas referentes. De aquí, el único objeto que puedo dejar que se discuta es la cerveza. De hecho, a mí me llegaron a decir en una formación en Venezuela, a lo mejor si se hubiera dicho, ¿no? Y reconocido que la cerveza la inventaron las mujeres, la historia, el curso de la historia habría cambiado, lo cual me parecía un comentario pues bastante curioso, ¿no? Bueno, pues que sepáis que la cerveza, quien le puso la lupulina a la cerveza o el lúpulo fue la santa Hidelgarda, que no se la llamó santa por esto, sino que era una mujer con altas capacidades, como se dice ahora, y fue la que, bueno, por eso está ahí la cerveza y no tiene nada en común más que lo inventó una mujer junto con Hedy Lamar, que lo conoceréis, ¿no? Que es de las más conocidas estos últimos años, que es la inventora, una actriz de Hollywood que también tenía altas capacidades y en sus ratos libres inventó las ondas precursoras del wifi. Bueno, os podría contar muchísimo más de estas anécdotas, pero tenemos que seguir, así que bueno, daros algunos ejemplos, ¿no? De esas inercias históricas, por qué es tan importante que hablemos y que sigamos avanzando de esto. ¿Qué sesgos se siguen dando? Pues qué sesgos tenemos en el ámbito laboral. Hay entornos muy masculinizados, hay entornos donde el sexismo en el entorno de trabajo es el pan de cada día y las mujeres tenemos que normalizarlo. De hecho, el movimiento Me Too ha permitido que esto
se ponga sobre la mesa y se hable de ello, ¿no? Y las mujeres no tenemos por qué permitir, ni los hombres alrededor tienen por qué permitir que a compañeras se las haga estos comentarios, ni tampoco a hombres que no entran con ese grupo dominante mayoritario, bueno, pues también se les discrimine por ese tipo por ser diferentes, ¿no? En la legislación tenemos otro ejemplo, ¿no? El matrimonio infantil, o bien permitido o bien no castigado en determinados países. Por otro lado, es en la escuela, el sexismo en el deporte, y ahí están las mujeres enseñando sus cuerpos en línea con la publicidad que hemos visto al principio. Y luego en lo cultural, algunas prácticas como el rap and ram, no sé si lo conocéis, en Kirguistán, donde el 90% de sus mujeres, desde el año 95 que se independizó de la antigua URSS, pues las mujeres se casan así, ¿no? Se las secuestra por la calle, no se acuestan con ellas, no las violan esa noche no, las siguientes ya sí, y al día siguiente le piden la mano al padre y se casan con la que han encontrado por la calle. Y es una práctica de otros países y no tiene nada que ver con la religión. Y bueno, pues yo lo dejo ahí porque nos da, ¿no?, los contrastes de lo sutil a lo no tan sutil que viven las mujeres. Volvemos a la publicidad. Aquí tenemos incluso sexualizando el cuerpo de niñas con bikinis para 7 años. Esta mujer asando un pavo que no tiene nada que ver ni con el bikini ni con el pavo, es un desodorante masculino. Y aquí la cosa se pone un poquito más fea, ¿no? Y es que esto es la violación en grupo. No sé por qué, pero hay una cierta obsesión con la moda y la violación en grupo. Tenemos a Calvin Klein, tenemos a Dolce Gabbana, esta campaña de Dolce Gabbana se prohibió, o en el caso de Sisley, que esta chica, pues ves a todas están desparramadas en el suelo. Claro, queremos mujeres líderes, queremos mujeres, creo que el otro día decían que habían 17 mujeres en el mundo líderes, ¿no?, a la cabeza de los gobiernos de los diferentes países. Claro, si la imagen que damos de las mujeres es desparramadas en los medios de comunicación, bueno, pues esto obviamente no va a ayudar, no va a ayudar a nada, no va a sumar, ¿no? Y a mayores tenéis ahí un videojuego, y esto ya es pensando en quienes nos van a gobernar y a liderar dentro de unos años, que son nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Y este videojuego tiene un 7,2 a día de hoy, ha subido la puntuación, te lo puedes descargar si dices que sabes castellano y que tienes más de 18 años, bueno, o en inglés. Y el argumento consiste en violar a una madre y a sus 2 hijas. Ese es el argumento del videojuego, lo cual como un poco nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? En este mundo que creemos igualitario, que consideramos que hemos alcanzado, ¿no?, que tenemos igualdad en derechos y en acceso a, seguimos reproduciendo y perpetuando desde lo sutil, desde el día a día, determinados roles, determinados estereotipos, determinadas dinámicas sociales que lo que hacen es mantener ese desequilibrio de poder histórico, ¿no?, esa desigualdad histórica. Y por tanto, sencillamente un poco el ponéroslo ahí, ¿no?, como contrastes y como ejemplos que traducen los datos que hemos visto en realidades mucho más cercanas, ¿no? No te preocupes. Te comenta Santiago, efectivamente Santiago. Además, ayuda el tema o sea, suma, ¿no? No ayuda, me refiero que suma, aparte de estar desparramadas, el tema de la anorexia. Laura, no te sé decir los años, pero vamos, puedes buscarlo porque son campañas no del año pasado. De hecho, sabéis que en España existe el Observatorio de la Imagen, el Instituto de las Mujeres, a quien se puede denunciar cualquier tipo de campaña. Yo he visto algunos intentos, pero sí, el videojuego, cada 2 por 3 yo lo compruebo porque sigo alucinando de pensar que ese videojuego sigue y la última revisión que se ha hecho es del 2018. Ese juego se puede descargar a día de hoy. Pasamos ya, no sé si tenéis alguna cuestión hasta aquí que queráis que abordemos, si no pasamos ya al segundo bloque, ¿no? Y es cómo se producen los sesgos de género. Al hablar de los sesgos de género, ahora me pongo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Cómo en la persona puede producirse lo que hemos visto antes, el efecto John-Jennifer. ¿Cómo puede ser que si por llamarte Jennifer yo valore tu capacidad y tu competencia para un puesto peor que el de John, ¿no? Y es que son atajos cognitivos, que son cuando nosotros percibimos, cuando nosotros interpretamos la realidad, interpretamos algo, hay una parte que nos puede llegar, pero hay otra que llega hasta la parte de pensamiento automático y rápido y inconsciente, ¿no? Para entender cómo funcionan estos sesos tenemos que entender dos partes. Primero, cómo funciona nuestra mente y luego cómo funciona el mundo. Vamos a empezar por lo primero. Y es que cuando nosotros percibimos algo, se ve muy pequeñito, luego lo veréis más cuando os llegue la presentación, ¿no? De los millón de bytes que nos llega en cada momento que estamos interpretando una realidad, solamente somos capaces de digerir 40.
ítems de información. El resto va sufriendo filtros. Es lo que se llama atención selectiva. Nosotros prestamos atención solamente a una parte, ¿no? La capacidad que tenemos de focalizar en algo conscientemente. El resto nos está entrando de manera automática. Y esa manera automática, ¿qué nos entra? Pues lo que nos entra, lo que automatizamos para mantener la atención en unas cosas y que el resto nuestra mente no esté agotadísima, llega a través de esquemas personales. Esos esquemas personales, esa forma de interpretar la realidad, de lo que creemos, lo que nos llega, se construye con los años y se basa en experiencias similares, ¿no? Y nos lleva a interpretar situaciones similares de la misma manera, situaciones distintas, incluso a dos personas diferentes, interpretar dos realidades distintas, independientemente de que una tenga más razón que la otra, lo cual, ¿no?, cada uno interpreta su realidad. Para eso, ¿qué se suman? Representaciones sociales. Un ejemplo es el espacio personal, ¿no? Hay países en los que la invasión del espacio personal es muy evidente porque se mantiene esa distancia, esa representación social. Yo interpreto que alguien está invadiendo mi espacio en función de cuál es esa realidad social, esa cultura. Y en otros países, en otros espacios, el tocar, ¿no? En España, ¿no?, el darnos 2 besos. Ahora ya con la pandemia, eso afortunadamente para algunas que no estamos del todo de acuerdo, aunque nos invaden ese espacio personal, pues marca esa distancia que no deja de ser una forma de comportamiento, unas pautas de conducta, pero que también tienen que ir evolucionando. Pero estos son pautas rígidas, pautas que están tradicionalmente ubicadas, pero eso no quiere decir que sean o correctas o que no tengan que evolucionar, ¿no? Entonces, pero sí que es importante ver que son representaciones culturales rígidas y que son muy difíciles de cambiar y de identificar. Lo que siguiente que nos lleva, que es el pensamiento automático. Y es que hay cosas que automatizamos. Como ejemplo tenéis ahí el experimento de una profesora de Harvard, que lo que hizo, una profesora de psicología, que lo que hizo fue un experimento en el que en la pantalla sus estudiantes veían dos palabras, en la derecha y en la izquierda. Una era hombre, éxito profesional o carrera investigadora, hombre, imaginaos liderazgo, y en el caso en el otro lado ponía mujer, hogar. Y aparecían palabras en medio y tenían que decidir si estaban asociadas bien con mujer o bien con hogar o con hombre y investigación o carrera, ¿no?, carrera profesional. Era muy rápido, ¿no?, el pensamiento automático cuando estaba así la dicotomía, cuando estaba así la unión, las dos palabras, decidir a la derecha o a la izquierda. El problema vino cuando se cambió y ponía mujer, carrera profesional o mujer, investigación, éxito, y hombre, hogar. Allí, además, se ve en el vídeo, tenéis el enlace en el vídeo, cuando os mandé la presentación, se veía cómo se ralentizaba. ¿Por qué? Porque no tenemos asociado, lo cual explica ese sesgo inconsciente de que cuando eres mujer y en una entrevista de trabajo dices que tú eres una persona ambiciosa, inconscientemente no, hay algo que chirría a día de hoy. Y en cambio, si eres hombre y dices que eres una persona ambiciosa, que quieres una carrera profesional, se va a ver bien, ¿no?, porque es lo que se espera de ti. Esas cosas son parte de ese pensamiento automático y se explican por esa representación social, esos esquemas, que todo ello no está sobre la base de lo que vamos a ver ahora, que es cómo funciona el mundo. ¿Y qué problemas mayores tenemos? Las distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque cuando la realidad que vemos que no nos encaja con todo esto que nosotros tenemos aprendido, que nosotras tenemos aprendido, en vez de aprender y ampliar nuestro esquema personal, lo que hacemos es distorsionar esa realidad, convertirlo en la excepción a la regla, convertirlo en algo que queremos, que bueno, pues minimizamos y que se adapte al esquema personal que tenemos, porque es mucho más fácil cambiar una realidad a que sea mentira que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y esto interacciona con cómo funciona el mundo. ¿Y cómo funciona el mundo? Lo tenéis aquí. Y no todo, y entonces a la hora de hablar de cómo funciona el mundo, vemos la parte de los estereotipos, que son esas ideas preconcebidas que ya hemos visto, los prejuicios, que son actitudes desfavorables o discriminatorias, y un tema muy importante que es el tema del grupo dominante, ¿no? Y aquí, cuando hablamos del grupo dominante, ese grupo formado normalmente, ¿no?, que si consultamos qué es un grupo dominante en el mundo, suele ser hombre, blanco, mediana edad, poder adquisitivo alto, y quienes no encajan con ese grupo se sienten fuera de él, y es un poco la forma en la que esos sesgos se van asentando, ¿no? Y luego, cuanta más experiencia tengamos o cuanto más interacción tengamos con la diversidad, más fácil va a ser entender o afrontar esos sesgos de género. Cuando tenemos una
una interacción o una realidad diversa en cuanto a ideología, a generaciones, a la religión, a diferentes estatus sociales, a modelos de familia, etcétera, más fácil nos va a ser que la forma en que entendemos el mundo y luego podemos evitar nuestros sesgos de género no se produzca. Y aquí tenéis algunos de los sesgos más importantes que se producen, tanto en selección como en el entorno de trabajo, ¿no? Nos sentimos más cercanos con personas que son más parecidas a nosotros o que trabajan más cerca de nosotros. Nos sentimos más, además hay otro efecto muy importante que es el efecto halo, que se produce cuando cuando creemos que una persona no es capaz de, por ejemplo, en el caso del sexismo o en el caso de una situación de acoso sexual, esto es algo que se puede producir, que es esta persona no, esta persona por lo que yo la conozco, por lo el buen padre de familia que es o buena madre de familia que es una persona que tiene una serie de rasgos, por tanto, cuando alguien nos cuenta que está, bueno, pues que se ha dirigido a una persona de manera no adecuada o que ha sido o que está acosando, ¿no? Un ejemplo concreto, pues lo descartamos, directamente se descarta. Otros ejemplos, bueno, pues la profecía autocumplida cuando creemos que vamos a producir y luego el más importante que es el caso del metasesgo, ¿no? Es el que yo no tengo sesgos. Como hemos visto por los ejemplos que daba antes, se pueden producir esos sesgos en cualquier persona, ¿no? No solamente en el caso de los hombres, sino cualquiera en base un poco a cómo hemos interiorizado esos sesgos. Dos sesgos de género muy concretos, el sesgo de la maternidad, que también lo incluiríamos ya con el sesgo de la paternidad, pensando ya que el hecho de ser madre o padre hace que tengas tus competencias y tu compromiso haya disminuido porque tienes que cuidar de, y por tanto hay más exigencia y menos probabilidad de promoción. Eso es un sesgo que está muy definido. Y luego hay otro que es el sexismo ambivalente, ¿no? Que es el adherirte o no a roles femeninos. Cuando tú eres una persona que bueno, pues tienes una feminidad, una forma de entender la feminidad que encaja con ese modelo, cuando estás ocupando puestos, tomas de decisiones, esos roles femeninos, si los cumples o no, pueden llevar a que puedas ser percibida o de una manera muy masculinizada, es decir, se te puede exigir que entres en modelos más masculinizados en forma de vestir, en forma de gestionar y de jerarquizar para mimetizar con un entorno más masculinizado, o que el hecho de hacerlo de otra manera, de una manera más femenina, pueda llevar a que se te critique o a que tengas una serie de sesgos, ¿no? que van, o de discriminaciones o situaciones más incómodas que lleven a que, lo que yo os comentaba, ¿no? a que se considere que la ambición y la autopromoción son inadecuadas. Si vemos otros ejemplos de sesgo, hemos visto ya el efecto John-Jennifer, hemos visto el ejemplo del robot de Amazon, donde un ejemplo muy importante de esos sesgos que están produciendo la inteligencia artificial, hay que mirar esa inteligencia artificial con perspectiva de género. Y luego os he dejado aquí algunas referencias, por si os interesan, de ejemplos que sean estudios en los que se ha ido viendo cómo influye ese sesgo ese sesgo de género, el mero hecho de ser mujer, cómo puede influir en lo que es los procesos de selección y los procesos de evaluación. No voy a entrar aquí para poder entrar más en la última parte y tener espacio para las preguntas. ¿Vale? Ya hemos visto un poco cuál es el contexto, cómo se producen los sesgos y por qué. Hay que entender cómo funciona el mundo en su sentido más amplio. Y ahora sí me gustaría poner un vídeo. Vamos a ver si podemos, lo tengo aquí preparado para hablar, dame un segundito, sobre... Vamos a ver, dame un segundo porque lo tenía aquí preparado, pero no soy capaz de verlo. Voy a compartir la pantalla directamente y a ver si se puede ver. Optimizado para vídeo. ¿Vale? Es un vídeo de 1 minuto. Decidme, Raquel, ¿tú me puedes decir si se ve? No te oigo, Raquel. ¿Se comparte la pantalla? Ay, perdonad, ahora ya he visto a Cristina, fenomenal. Vale, es una escena de la película En Tierra de Hombres, son mujeres mineras que acaban de empezar a trabajar en la mina, ¿vale? Esta es la escena y ahora vamos a reflexionarla, vamos a analizarla después para hablar del caso. ¡Pasar la manguera por ahí
Que te jodan. Esos modales... Dame un pitillo. No, espera. Lo cogeré yo. Va a ser. Bueno, se acabó la diversión. Intento ver si tiene paquete. Lo tiene. Tranquila. Bobby. Volver al tajo, vagos. Vamos. Voy a Scout. ¿Estás bien? Sí. ¿Tienes idea de lo que ocurre por ahí? Este país ha elegido un presidente que permite que el mundo nos inunde con acero barato. Eso trae recortes. Las minas cierran por todas partes. ¿Qué tiene que ver eso con que Earl le haya metido mano a Sherry? ¿Has oído lo que te he dicho? Ocupáis puestos que no deberíais ocupar. Ellos no son vuestros amigos. Yo no soy vuestro amigo. No pintáis nada aquí y lo sabéis de sobra. Pero no queréis aceptarlo. Así que escucha esto. ¿Qué tal si trabajas duro, estás calladita y lo aceptas como un hombre? Entiendo. Tal vez vaya a ver al señor Pearson. Dijo que lo hiciera si tenía algún problema. Tú no puedes ver a Pearson. Solo yo puedo verlo. Mira, si tienes algún problema de verdad, habla conmigo y te ayudaré. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Algún comentario que queréis hacer? Vuelvo aquí. Voy leyendo en el chat. La escena es dura, yo creo, ¿no? Que es una escena, en este caso es un, bueno, pues en el entorno de la mina donde las mujeres no podían trabajar, pero yo creo que nos viene muy bien para hablar del tema que vamos a hablar, ¿no? Se ve claramente como la persona que acosa, cuando hablamos de acoso sexual, es la decisión de alguien que está acosando y además se tiene que ver acompañada de esa oportunidad. Y esa oportunidad la da el jefe, ¿no? El jefe veis cómo lo defiende y como además queda clarísimo que él no lo hace porque quiera mantener una relación con ella, sino lo hace porque es la forma de recordarle a las mujeres que están pero no pertenecen. En este caso muy concreto, pero en otros ámbitos laborales todavía y ha costado mucho en determinados entornos que las mujeres entres y todavía te puedes encontrar, o entornos que normalizan el recordar a esas mujeres esos comentarios. Ejemplos, yo los llamo microcomportamientos sexistas o microcomportamientos machistas. Son situaciones que son del día a día, son situaciones en las que estamos en una reunión de trabajo y se nos corta 3 veces más que a un hombre. El espacio de tiempo que las mujeres, y eso está estudiado también, dedicamos a intervenir en una reunión es también mucho más reducido, significativamente más reducido que los hombres. Además, hablamos más aceleradas porque tenemos la sensación de que tenemos que justificarnos más, que es argumentar mucho más y que nuestro espacio, nuestro tiempo se acaba. Otro ejemplo de lo que se da, ¿no? En ese caso de ese jefe que está recordándoles estáis pero no pertenecéis, es la apropiación de ideas. Es decir, llegas a una reunión, tú propones una idea y nadie te ha hecho caso, no te ha hecho mucho caso y llega otra persona, un compañero, y la plantea como si fuera suya y de repente aquello ya sí que se visibiliza, ¿no? Y tú te quedas diciendo, pues sí, lo he comentado yo ya, ¿no? Eso es algo que parece muy sutil, que parece, es igual que la etiqueta de acoso sexual. Esa etiqueta apareció en el año 75 en manos de una periodista, precisamente cuando identificó que esas mujeres vivían situaciones de discriminación, de acoso, no tan como esta, pero sí esas invasiones de espacio, esos comentarios, bueno, pues todo lo que bien conocemos, y lo nombró, lo etiquetó. Pues esto otro que os doy ejemplos, ¿no? Que son quizá del día a día de muchas mujeres, pues también es importante que sepáis que está etiquetado y es la antesala que lleva a que una persona que decide acosar lo haga. Os dejo aquí. En el caso de Cecilia, efectivamente, está preguntándome Cecilia la relación entre una escena tan dura como la que hemos visto y esos microcomportamientos sexistas. Lo que hacen esos microcomportamientos sexistas son crear la oportunidad. Quien decide acosar lo hace por dos motivos. Uno, porque quiere, y otro, porque puede. Porque puede siempre porque es superior a ti, y aquí lo tenéis, ¿no? En el caso de las dos definiciones que hay de acoso, y ahí ves los ojos de esta niña,
está por encima de tuyo y en esta escena se ve. Pero es que además en la mayoría de los entornos es algo mucho más abierto y más bestia, como hemos visto en esta escena, porque el entorno laboral lo permite. Y es precisamente uno de los temas desde la administración de cómo abordar esto. No podemos abordar, es muy difícil cambiar la decisión de alguien a que haga estas cosas, lo cual obviamente hay que hacerlo, pero cambiar las actitudes es muy difícil. Lo que sí podemos es garantizar que no se produce esa oportunidad en el entorno de trabajo, ¿no? Porque el objetivo no es nunca mantener una relación, eso es una excusa. Lo que buscas es generar un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para esa persona. Y aquí tenéis una gráfica que para mí es unas gráficas que aunan todo lo que estamos contando, ¿no? Esos sesgos de género donde hay una parte que es la que va al extremo que hemos visto en esta escena, que es ya el extremo último, donde una mujer ya no es un acoso sexual, ya hay un abuso porque ha habido un tocamiento, pero es que además las mujeres están, todo esto que ellos decían, ¿no? La antesala en el que va en escalada, que son esas bromas sexuales ofensivas, la sensación de que estás pero no perteneces, juegos de palabras insultantes, el dirigirte a ella con el nombre de pila y a tus compañeros con el apellido, por ejemplo, son mecanismos sutiles que todos ellos van sumando, tú no te das cuenta y en escalada hay quien da el salto y puede acosarte o no, tú puedes estar sencillamente en un entorno sexista, pero sí que es algo que lo más importante es que seamos capaces de identificarlo tanto hombres como mujeres, como personal al servicio de la administración para poder erradicarlo de manera temprana, ¿no? Y es precisamente donde se trabaja. Uno de los temas que más se comentan es, bueno, pero esto realmente se da tanto, ¿no? Y es en la administración, no es una burbuja que nos haga diferentes a otros entornos fuera, ¿no? Y sí es importante tener en cuenta las estadísticas de la encuesta europea sobre violencia contra la mujer, que las tenéis aquí, y es que el 55% de las mujeres encuestadas, que fueron 42.000, reconocen haber vivido en algún momento de su vida una situación de acoso, especialmente en el ámbito laboral y especialmente siendo directivas, el 72%. Por tanto, ser directiva no te hace más atractiva. Te están acosando porque te están recordando que estás, pero no perteneces. Además, tenemos otros tipos de situaciones, como es el hostigamiento, que dices, no es una situación de acoso, pero hay alguien que se ha obsesionado contigo y en esta encuesta se habla de que hay situaciones que pueden durar más de 2 años, situaciones de acoso. Ahora mismo te leo, Leticia, que estoy viendo que estás consultando. Y hay un tema muy importante que a veces se plantea, ¿no? Y es por qué las mujeres no hablan de esto, por qué los hombres, ¿no? Que también por razón de sexo, ¿no? Por su orientación sexual, por sus características sexuales, por su identidad de género o por su expresión de género, también sufren acoso, ¿no? Y ahí hay que tener muy en cuenta los resultados de esta encuesta sobre percepción de la violencia en la Unión Europea, donde el 17% piensan que es que situaciones de violencia de género las provocan las víctimas, ¿no? En el caso de Letonia ya es que casi alcanza, ¿no? el 60% de hombres y mujeres que consideran que, claro, en este contexto es difícil denunciar si al final me vas a convertir en parte del problema, cuando yo no he hecho nada para que, como se veía en este vídeo, este señor, este compañero de trabajo me toque un pecho, ¿no? En cambio, los países donde más se ha avanzado en igualdad, donde hombres y mujeres, como es el caso de España, más concienciados estamos y concienciadas de que vivimos y deseamos vivir en un entorno de igualdad, ¿no? De igualdad real, pues ahí ya este tipo de situaciones no se justifican y se responsabiliza únicamente a la parte que lo ejerce. Y hay aquí otra gráfica que no puedo evitar compartiros y es en qué casos se justifica que te violen. Cuando una violación en un momento dado, bueno, pues puede ser, ¿no? Distribución por país según personas que justifican que en un momento dado que te violen, pues podría estar justificado, ¿no? En el caso de España está por debajo del 20%, pero claro, tú vete a Bélgica, estás en tu entorno de trabajo y indica que te han acosado, que hay un compañero que te está haciendo la vida imposible, como veíamos la definición. Claro, si allí más del 40% de las personas opinan, consideran, en este caso extremo, una violación, pues imaginaos una caso de una situación de acoso donde la tendencia ha sido siempre a minimizar, ¿no? O incluso a que las mujeres nos sintamos halagadas porque nos dediquen unos piropos, ¿no? Yo creo que aquí es importante tener en cuenta cuando se indica, oye, pero bueno, pues es que hay que denunciar. Un ejemplo que yo siempre pongo es, si te roban el ordenador en tu lugar de trabajo y tú vas y dices, me han robado el ordenador, nadie te dice, algo habrás hecho o estás segura. Si tú vas, indicas, mira, mi jefe, mi compañero, mi subordinado, mi jefa me está acosando sexualmente, en un momento dado te dicen, pero ¿estás segura? Y situaciones extremas, ¿no? Yo el otro día me contaba en un laboratorio una chica que lo que hacía su jefe era apagarle la luz
en el laboratorio a las 7 de la tarde, estaba trabajando y él ya sabía que él estaba en la puerta con la luz apagada. Decía, ¿cómo voy yo y denuncio que me han apagado la luz? Claro, si tú no tienes en el otro lado a alguien que sabe lo que estás hablando con perspectiva de género, es complicado. Voy a ver que Leticia tenía una pregunta. Me la he perdido. Ahora sí no te doy la palabra, Leticia. Disculpa, es que sean... Vale, voy a seguir y ahora te doy la palabra, ¿vale? Le llevamos la pregunta para el final y te la doy, me la haces verbalmente. Aquí os dejo algunas sentencias machistas para que veáis un poco cómo está esto en el entorno los entornos laborales. Pues la de la minifalda, porque ella, claro, con su minifalda pudo provocar. En este caso, una mujer que no se resistió, no le dijo suficiente número de veces, oye, no quiero mantener relación contigo. Entonces, claro, al hombre tuvieron que absolverle y también absolvieron a un jefe que se dedicaba a llamar chochitos y a decirles que estaban muy buenas a las mujeres de su departamento, para que veáis algunos ejemplos de situaciones, ¿no? El caso más extremo lo tenéis en la serie que habréis visto en Netflix de Nevenka. Y aquí yo creo que sí que es importante tener en cuenta por lo que pasa a una persona cuando decimos, oye, pues es que hay que denunciar qué está viviendo una persona que sufre una situación de acoso. Cuando empieza a darse cuenta, lo que lo vive es como un conflicto, está un poco desconcertada porque no da crédito a lo que le está sucediendo. Cuando lo verbaliza inicialmente, normalmente se minimiza. El jefe o jefa directo tiende a minimizar lo que os decía, ¿no? A convertirlo en un conflicto entre dos personas. Eso lleva a que la otra parte entienda que se le está dando un poquito más de cancha y empieza un acoso mayor. La víctima se recrimina porque no es capaz con sus recursos personales de hacerse con la situación y no es capaz porque hay una situación de asimetría de poder. La víctima no puede más, esto va en escalada. Además, normalmente quien acosa sexualmente también acosa laboralmente, porque es dos formas de hacer la vida imposible a la persona que te ha rechazado o que porque no ha sido capaz de controlarte. La persona, la víctima, no puede más y entramos en la fase de intervención, donde ya hablas de lo que está sucediendo y tus compañeros y compañeras se posicionan. Y pueden tener represalias si se posicionan con la parte no poderosa, ¿no? Con la parte que tiene la sartén por el mango. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que estás sola o solo y entras en una fase de rebeldía donde pues, se alternan la ira, la depresión y un impacto personal muy grande, ¿no? Porque ves que esto inicialmente y en la sombra te apoyaban, pero cuando hay que abrir la boca es más difícil, ¿no? Es un dilema en ese entorno laboral. Y lleva a una fase de marginación donde si estás en la empresa privada lo que se tiende hace unos años, ahora ya menos, es a que se produzca un despido a la víctima por su ausencia en el lugar de trabajo o por su bajada de rendimiento. Los dejo aquí porque yo creo que sí es interesante ver, ¿no? Entender qué está pasándole a la víctima, ¿no? Mientras que está viviendo todo esto. Estos son los 4 áreas donde una persona que acosa o que te va a intentar hacer la vida imposible ataca, que es la reputación y la dignidad, atentar contra el rendimiento para que rindas más o quitarte funciones, especialmente en el tema de la comunicación e información, quitarte de los canales formales y también la rumorología, aislarte, que no pertenezcas a ese círculo cercano, que no te llegue la información, ya sabemos que la información es poder, y luego también la inequidad, ¿no? El tratarte de manera distinta. Y todo esto va sumando, es un goteo, es un día a día, suele ir en escalada, y además cada vez si no se pone freno, la intensidad y la diversidad y la gravedad de las conductas por la otra parte va cada vez a más, ¿no? ¿Y qué impacto va a tener sobre la persona que lo vive? Por eso es tan difícil, ¿no? Es recuperarte una situación así, primero hasta que te das cuenta y porque además no es como que te roben el ordenador, que pones otro, es que te está afectando a tu salud física, a tu salud mental, empiezas a tener problemas de conducta, desde la ira, la depresión, a problemas de consumo, de medicación no prescrita, etcétera, y va a afectar a tu rendimiento y por tanto a la organización. Ahí, claro, si tú tienes problemas de salud, absentismo o problemas de rendimiento, todo esto deriva, ¿no? Y también en tu entorno social, en tus relaciones diarias, también en el entorno laboral. Y aquí pasamos ya a una última fase y así tenemos un tiempo para preguntas, cuestiones que me haya ido dejando también en el chat. Y es, bueno, pues, ¿qué hacemos frente a estas situaciones, ¿no? Lo primero es como con nuestra perspectiva de género en el espacio más cercano, cuando alguien nos manifiesta que está viviendo una situación de discriminación, que tiene la sensación, ¿no? de esos pequeños sesgos más sutiles que hemos comentado, o situaciones más extremas, como un caso de acoso, como la escena que hemos visto, es una escucha activa. No ir con un recetario de soluciones, tienes que hacer esto, porque posiblemente esta persona lo que está haciendo está dándonos la punta del iceberg, nos está contando una parte de todo aquello que está
interiorizando, ¿no? Y está reflexionando, ¿no? Hay que respetar sus tiempos y sus silencios. Es muy difícil decirle a una mujer, a una persona directiva, que ella misma reconozca que está en una situación de acoso, diciendo, mira, con la personalidad que yo tengo, hasta donde yo he llegado es imposible. No es que no depende de ti, es que hay alguien más poderoso que tú que está buscando la forma de que te sientas que no perteneces, ¿no? Por eso es importante hacer las preguntas en vez de dar las respuestas y que esa persona vaya reflexionando con sus tiempos y que vaya tomando la mejor decisión. Porque en una situación de este tipo, en las situaciones de discriminación o en situaciones más sutiles o menos sutiles, como el caso del acoso, va incorporada también la sensación de culpa y vergüenza de cómo yo no he podido hacerme con la situación, ¿no? Frente a esta situación de indefensión aprendida, lo que tenemos que recordar es que la administración, los espacios de trabajo son los que tienen que velar porque esto no se produzca, velar por el bienestar de nuestro personal, ¿no? Y ahí es muy importante una política de tolerancia cero donde se sensibilice, se forme, se ayude a entender en qué consiste todo esto y que todo lo que está viviendo personas que desgraciadamente puedan sufrir situaciones de este tipo son situaciones que no les pasan a ellas solas, ¿no? Y que están estudiadas. Ya es muy importante, por ejemplo, la figura de la asesoría confidencial, que es una figura que existe en el marco del protocolo de la Administración General del Estado. Son personas que reciben una formación de hasta 100 horas y ayudan con perspectiva de género a orientar a la persona que inicialmente necesita consultar lo que le está pasando a que la oriente, ¿no? en alternativas. Y aquí tenéis la otra pata, que es el protocolo, que tiene que tener un protocolo frente al acoso sexual, y ahí tenéis pues siempre de los compromisos, frente tanto para prevenir como para actuar, ese marco de medidas preventivas, medidas procedimentales y medidas reactivas cuando se produce una situación. Y aquí hay un tema muy importante, y es que si queremos que los hechos de género no se produzcan, si queremos que situaciones de acoso no se produzcan, es muy importante que quienes tienen equipo a cargo, hombres o mujeres, incorporen la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones. Y eso quiere decir que estén atentos de manera proactiva a evitar situaciones como las que hemos ido comentando, situaciones más sutiles, situaciones de sexismo, comportamientos o expresiones no adecuadas, expresiones que pueden hacer sentirse incómodas, en este caso a las mujeres, también a algunos hombres, y todo es desde el respeto, desde la aplicación del respeto. No estamos hablando que sí con perspectiva de género, pero también con una perspectiva desde la salud laboral y desde una convivencia en el respeto. Y para eso es importante compromisos concretos, medidas y acciones concretas, porque hay un elemento muy importante y es que si no se cambia la manera de hacer las cosas, situaciones que pensábamos que eran históricas no cambian. Ya hemos visto los datos, hemos visto ejemplos, hemos visto las cifras y vemos que estas situaciones en el entorno laboral, cada vez menos afortunadamente, todavía tienen riesgo de producirse. Por eso es importante incluir medidas concretas. Aquí os dejo dos enlaces a dos vídeos que reflejan mucho mejor, no os da tiempo a verlos ahora. Uno, esos microcomportamientos machistas o sexistas que he comentado, pues hay varios ejemplos en este vídeo. Y luego, para entrar más en profundidad en los ejemplos de conductas que serían de acoso sexual o por razón de sexo y en cómo abordarlo, tenéis con un decálogo de medidas este otro vídeo que os lo dejo ahí, pues si os resulta de interés y lo pongo a vuestra disposición. En cuanto a los mecanismos para hacer frente a los sesgos en el entorno de trabajo, lo que hemos comentado, integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las funciones, sensibilizar, formar y capacitar para que seamos objetivos y objetivas en los procesos de selección y de evaluación. Lo que hemos comentado también, papel proactivo de quienes dirigen equipos que exijan esa tolerancia cero, que recuerden que aquí no se pueden producir estas situaciones. Trabajar con medidas muy concretas en entornos igualitarios, diversos, inclusivos y seguros por quienes están ahí, no solamente por quienes están arriba, sino por los compañeros y compañeras de nuestro espacio de trabajo que digan esto por aquí no, que no se pongan de perfil, pensando que eso facilita, ¿no? Y mejora ese clima de trabajo. Y luego identificar y abordar e implementar medidas que acaban con prácticas que perpetúan esos roles. Hay prácticas indirectas, hay prácticas tradicionales, hay situaciones que vienen, son históricas y que lo que están haciendo es reproducir, ¿no? Lo que decíamos de intentar avanzar también en nuestro entorno de trabajo para que no se perpetúen esos roles. Hay frases, ¿no? Que parece que no son no son hirientes o que no tienen un impacto muy grande y sin embargo lo que hacen es perpetuar que las mujeres estén en lo privado y los hombres en lo público, ¿no? Y uno de los mensajes para mí claves es que seamos conscientes de que todos y todas podemos tener esos sesgos, ¿no? Y que no caigamos en ellos. Y ya las dos últimas slides, recordaros que todo lo que hemos comentado, todo lo que yo he comentado, hay que trabajarlo desde la perspectiva de la igualdad y de la perspectiva del bienestar
en mi entorno de trabajo. No estamos trabajando por el respeto y por el bienestar en un entorno de trabajo. Por tanto, hay que intervenir desde ambos, no solamente una cosa de igualdad, sino también una cosa de respeto, independientemente de que quien lo ha hecho pague, ¿no? Por ello y se le denuncie y lo vaya por esa vía, pero que no se ponga esto en las espaldas de quien está sufriendo una situación, porque esa persona lo que tiene que hacer es recuperarse de esa situación. Por tanto, es muy importante crear una cultura de rechazo a esa desigualdad, rechazo a cualquier forma de sexismo, irá a mayores ese paso más a cualquier forma de acoso. Que no os olvidéis de que esto impacta no solamente en quien lo sufre, sino en los compañeros y compañeras y en el clima y en el entorno laboral. Enrarece muchísimo ese entorno laboral y dificulta muchísimo a su vez que esa persona denuncie cualquier hecho que pueda ir a más. Por tanto, por un lado, medidas de prevención y por otro lado, medidas de protección. Que no os olvidéis que si esas denuncias se invisibilizan por la falta de confianza en que esto pueda ir a más, o sea, pueda realmente tener un desenlace positivo, que no haya represalias, que no se me estigmatice, ¿no? El por haber abierto la caja de Pandora y haber contado a esa persona tan poderosa lo que está sucediendo, que los protocolos lo que hacen es facilitar ese camino de manera confidencial, de manera rápida, de manera segura y protegiendo a quien habla de ello, porque sabemos la dificultad que tienen las personas que viven cualquier tipo de estas situaciones, especialmente en algunos entornos, pues ponerlo de manifiesto, ¿no? Y el impacto que puede tener en su vida personal y laboral es mucho mayor que el mantenerse y perpetuarse en ese silencio. Y ya por mi parte lo dejaríamos aquí, lo dejo aquí, y así tenemos 15 minutos para preguntas, para entrar en temas que quizá me haya dejado al hacer una intervención tan rápida, ¿no? Y que podamos entrar un poquito más incluso en vuestro ámbito laboral y en aquello que más os preocupe o que os interese. Os vais a quedar aquí mi correo, ¿vale? Y así ya quito la presentación para que podáis... Ay, te tengo que dar audio, espera, Raquel. Voy a quitar la presentación. ¿Vale? Y ahora ya está. A ver si puedes hablar tú. Muchísimas gracias, Zulema, por una charla tan interesante. La verdad es que has tocado muchísimos aspectos muy diversos. Yo creo que ahora podemos debatir un poco en torno a la casuística más propia de nuestra actividad. Sin perjuicio de cualquier otra pregunta que pueda surgir, me vas a permitir abrir fuego yo, porque es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, son los sesgos autoimpuestos, los sesgos de género autoimpuestos por las propias mujeres, que yo creo que tienen un peso en los sesgos, ¿no? Los que nosotras mismas nos imponemos, tal vez frenando nuestra propia carrera, en ocasiones por factores ambientales muy conectados con la conciliación familiar, sin duda, en muchos casos, pero en ocasiones no necesariamente, ¿no? Mm. Y no sé si ahí nos podrías hacer Sí, un análisis tuyo de cuáles son esos sesgos autoimpuestos y cómo podemos luchar contra ellos también. pues yo destacaría, gracias Raquel por la pregunta, yo destacaría dos. Hay uno que es el síndrome de la impostora. No sé si lo conocéis, es el síndrome del impostor, que yo lo traduzco por el síndrome de la impostora. Siempre va a haber alguien mejor que yo para hablar de esto. Entonces, la sensación de que nosotras sabemos lo que valemos, pero no somos suficientes, ¿no? Entonces, eso nos lleva, de hecho, hay otro ejemplo muy en línea del síndrome de la impostora de cara a intervenir en ponencias, en seminarios, en situaciones que nos inviten, ¿no? Con gente muy prestigiosa, es los procesos de selección. Está comprobado, científicamente comprobado, que cuando hay un proceso de selección, una mujer no se presenta hasta que no cumple todos los requisitos, el 100% de todos, de los exigibles y de los que van por delante. En cambio, la tendencia de un hombre, no digo de todos, pero la tendencia en general, la media es, bueno, yo cumplo un par de ellos, a ver si tengo suerte. Eso, eso ya marca, ¿no? Esa diferencia de, bueno, yo tengo que estar plenamente segura. Y eso nos viene de muy pequeñitas. De muy pequeñitas hay estudios que nos muestran ya que con 6 o 7 años, cuando nosotros sacamos buenas notas es porque somos muy trabajadoras, no porque somos brillantes. Entonces, claro, si yo llevo toda mi vida escuchando que yo soy muy trabajadora, pues claro, tengo que seguir trabajando un montón. En cambio, no sé si sabéis que los padres tienden 2 veces más a buscar en Google si su hijo tiene altas capacidades que si su hija tiene altas capacidades. ¿Qué pasa en los colegios? Que en los colegios los niños con altas capacidades van asociada a la hiperactividad.
y el déficit de atención. Se les identifica súper rápido. Pero es que además los profesores y profesoras tienden ese sesgo hacia ellos. Las niñas con altas capacidades, como tienen una capacidad de adaptación fantástica en clase, porque bueno, sabemos estar calladas, sabemos comportarnos, sabemos no hacer dar mucha guerra, estamos cuidando el entorno, pasan desapercibidas. Tenemos niñas en nuestras escuelas que van pasando año tras año, son excelentes, tienen las superdotadas y los superdotados de antes, altas capacidades, que se nos pierden en el sistema. No han tenido ese estímulo. Y en cambio, además, tienen ese sesgo autoimpuesto que es yo soy muy trabajadora, pero un ejemplo es las ingenierías. Cuando era informática, las chicas se apuntaban y uno de los temas que hay es que ahora, como se llama ingeniería informática, ya no interesa. Es que la palabra ingeniería da miedo. En ingenierías hay muchas mujeres con unas notas fantásticas que son las que se atreven. En cambio, hay hombres, niños, jóvenes que entran con una nota media. Vamos a probar, dicen, esto es lo que me gusta. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque eso no es lo que nos llevamos luego ya después, ¿no? Ese síndrome de la impostora de que yo tengo que seguir trabajando muchísimo, porque además otros vendrán que van a valorar lo que yo trabajo. En cambio, sabemos lo que yo he dicho antes, verbalizar, autopromocionarnos, ser ambiciosas, eso es que no está tan bien visto, eso está muy relacionado con lo que es la feminidad. Y a todo esto le sumamos el otro sesgo, que es el de la supermadre, la supermujer, la superdirectiva. Nosotros tenemos que ser superheroínas en todo. Y si no, además tenemos un sentido de culpa y de vergüenza que nos autoimponemos, porque realmente disfrutamos nuestra maternidad y nos sentimos, pero como que también queremos ser buenas en nuestro espacio de trabajo y es muy difícil conciliar ambos, el control social hace, en vuestro caso, ¿no? Si es vuestra pareja, imaginaos una situación, ¿no? Es un diplomático el que se va, movilidad, se tiene que ir, lo que se espera de ella, de la cónyuge, es que acompañe, se espera de ella que acompañe. Si es al revés, raro es quien no te va a hacer el comentario siendo el hombre y dice, pero bueno, ¿y tu carrera? ¿Pero estás seguro? ¿Pero vas a seguirla? ¿Pero qué vas a hacer? Entonces, ese control social anima a la mujer y en caso de que esa mujer no quiera acompañarle porque sea una directiva que está en su auge profesional, dice, mira, no, yo vete tú que ya te sigo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un impacto muy grande que es esa presión social, o que se llama el control social, que perpetúa esos roles, ¿no? Y eso lleva a que tú sientas que no estás encajando y además te lo autoexiges, te lo autoimpones. Bueno, pues lo que hago es compensar y soy una super madre, soy una super directiva, soy una super mujer. Además, ese culto a la belleza, que es otro tema que ya hemos tocado también, tengo que tener, ¿no? Tenga 40, 50, 60, tengo que ser súper en todo. Entonces, al final pues lo que tenemos es un súper cansancio de intentar cumplir todas esas diferentes exigencias y que, ojo, que esto, para mí lo más importante y un mensaje muy importante es no sentirnos culpables con ser así, porque al final, es decir, la que decide conciliar, la que decide abandonar, la que decide sacrificar, su decisión es tan buena o válida como la de quien decide hacerlo todo. El tema es entenderlo y sobre todo el tema es sumar porque al final nadie tiene más razón, ¿no? Que otra parte. Y lo que yo creo que aquí sí es muy importante es la corresponsabilidad institucional, que las instituciones entiendan esto y lo entiendan con perspectiva de género, porque el precio que vosotras, en vuestro caso, en el ámbito de la carrera diplomática, pagáis, va de serie y se da por hecho, pero eso no quiere decir que no sea un precio que el entorno tenga que entender, ¿no? Es decir, es que esto es adicional, ¿no? El número de horas y la sensación y todo lo que te enfrentas es, es, es un plus, ¿no? Que podría ir bien en la remuneración o de alguna manera o en el reconocimiento. Teníamos una mano levantada, yo creo. Profesional sí que me ha interesado mucho el tema del liderazgo. Yo es verdad que me cuesta mucho hablar de un liderazgo femenino y un liderazgo masculino. Yo creo que hay un liderazgo diverso, un liderazgo más colaborador, un liderazgo más jerarquizado y luego hombre-mujer entramos, ¿no? Aquel en el que sentimos más cómodo. Por inercia, pues lo que hablamos es el sexismo ambivalente. Mujer que sube de manera inconsciente puede integrar, depende del entorno en el que esté, pues sentirse más cómoda con esa reproducción de ese tipo de ese modelo de liderazgo, que tradicionalmente es el tradicional y por tanto es el masculino, pero te vas encontrando, por eso para mí es tan importante cuando cruzas, ¿no? Con la diversidad, te vas encontrando con otros modelos.
posiblemente más feminizados, posiblemente hay una mayoría de mujeres, pero también hay hombres que se sienten mucho más cómodos, porque no hemos hablado hoy, pero es que el tema de las nuevas masculinidades da para otra sesión. Es que hay muchos hombres, de hecho desde el año 69 hay una asociación internacional de hombres que reivindican que no se sienten cómodos con ese modelo tradicional de masculinidad. Entonces, lo que han hecho es, pues precisamente predicar con ese ejemplo, romper con un modelo de liderazgo que es exactamente el que tú has dicho. Por tanto, no es que ser hombre, yo ya soy este tipo de líder, ser mujer, yo soy... No, no, no. Hay mujeres y hay estudios, lo que te digo, que sería recuperarlos, que yo sí que he estudiado, que se sienten más cómodas o han visto que les va mejor y han decidido replicar ese modelo. Y hay muchos hombres, que también sería muy interesante un estudio en contrario, que hombres trabajan en entornos colaborativos y han comprado que es un modelo además muy de empresa, un modelo horizontal del que todo el mundo opina, de que trabajamos por proyectos. No sé si conocéis la metodología Agile que se lleva ahora y el Lean Startup. Todas estas metodologías lo que buscan es trabajar por proyectos y trabajar desde la diversidad. Y allí el líder jerárquico precisamente ya no va, porque las nuevas generaciones lo que te piden es rapidez, capacidad de acción y trabajar por proyectos para generar beneficios en un menos margen de tiempo. Por tanto, esto ya no va de qué liderazgo, ¿no?, me mantiene en el poder. Esto va en el ámbito privado de que te tienes que acomodar a los nuevos tiempos. Y en los nuevos tiempos, de hecho Google lo hizo. Google se dio cuenta de que empezaba a perder dinero y se dio cuenta que no era porque no tuviera diversidad arriba del todo, sino porque su equipo de los que estaban siendo creativos eran todos ingenieros, chavales de 32 años, 30 años, con la misma ingeniería. Entonces uno tenía una idea y los demás la aplaudían y se iban a su casa. Dijeron, hombre, es que esto no genera negocio. Entonces, claro, cambiaron y cambiaron todo. Esto no estamos hablando solamente de esto, ¿no?, de cómo esto intersecciona con la diversidad de todo tipo, porque al final lo que haces es crecer. Lo que pasa es que en el ámbito de lo privado ellos se han dado cuenta antes y se están modernizando mucho más rápido porque ven, ¿no?, que es que te lo exige y te lo exige las nuevas generaciones, la nueva forma de relacionarnos, ¿no? Ahí lo que pasa que, bueno, queda un grupo y un grupo, yo diría, minoritario, donde además frente al cual muchos hombres y mujeres ya no se sienten cómodos, ¿no?, y no compran ese modelo. Pero yo me parece muy, muy interesante. Sí que para mí es fundamental tener referentes. Entonces, por ejemplo, en los programas de mentorazgo es fundamental que cuando hagamos programas de mentorazgo y cuando que no alguien tenga a una persona que es quien le va a guiar o la va a guiar en su desarrollo profesional, en su toma de contacto con su puesto de trabajo, ese mentor o mentora tiene que tener perspectiva de género, porque si va a reproducir y le va a explicar, mira hija, lo que tienes que hacer, o mira hijo, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, porque es que las cosas son así, pues claro, si no cambiamos la forma de hacer las cosas no cambian. En cambio, si esa persona, hombre, mujer, reivindica la conciliación, reivindica un modelo de familia, reivindica que mola cuidar, que mola desarrollarte, que puedes trabajar, que puedes intercambiar opiniones y que no es el ordeno y mando, lo cual es además lo que funciona, ese es su enfoque de género. Y ese mentor o mentora va a servir de referente y quien venga, que ya lo habéis dicho antes, las nuevas generaciones, por lo que me comentáis, compañeras en lo que es la carrera diplomática, ya van mucho por aquí. O sea, ya vienen de un espacio de educación y de socialización muy diferente al que hemos tenido muchos y muchas de nosotras. Ahora vamos a ponerlo en valor, vamos a escuchar, vamos a ver por dónde ir. En vez de decirles, aquí tiene que ser así. Lo que pasa que en vuestro caso esto se dificulta mucho con lo que tú has comentado. Claro, tú te vas con todo esto y te vas a Bélgica. Y cuando te vas a Bélgica y además vuestro puesto de trabajo es 24 horas, no es 8. Entonces, claro, tienes que interaccionar con una realidad social diferente, ¿no? Y eso es importante también entenderlo, identificar la mejor manera a nivel estratégico de acomodar y de generar un cambio, ¿no?, en este sentido. Yo creo que en vuestro caso, pues, o en el mío, ¿no?, al final en todos los entornos, tanto lo hemos visto, hemos sido testigos o hemos sufrido alguna situación que decimos cada vez son menos, pero no porque sean menos o menos gravosas, porque quien lo vive y quien lo sufre sabe el impacto que tiene en lo personal y en lo profesional, ¿no?, y el estigma que te supone y el tiempo que dura, ¿no?, el aguante. Yo creo que ahí pues, es tan importante reivindicar la respuesta de las administraciones, la respuesta institucional, ¿no?, y quien está ahí sepa que le va en el cargo responder a este tipo de situaciones que no se pueden dar. Y a veces lo comento, es decir, algo tan sencillo como poner delante de la fotocopiadora tolerancia cero, quien no acosa no lo va a ver.
pero quien acosa le llama la atención porque dice, bueno, espérate, están cambiando las cosas, pero acordaos de lo que hemos visto en esa carta del padre de Olimpia, ¿no? Esos privilegios, ese miedo a perder los privilegios. Hay personas que viven muy cómodas en un status quo. Y si las cosas siempre se han hecho así, y yo lo pongo en primera persona, o sea, yo lo digo, yo vengo de instituciones penitenciarias, yo soy psicóloga de prisiones, yo he estado durante 10 años en el Ministerio Interior, 5 años trabajando cara a cara interviniendo con internos. Ese entorno masculinizado de compañeros, esa normalizar determinadas conductas, eso parece que te va allí, ¿no? Y si no, el mensaje es, bueno, pues haber elegido otra profesión. Entonces, no, ahora ya las cosas han cambiado y ahora ya, y afortunadamente cada vez te encuentras más hombres como que tú decías, diciendo, mira, no, esto no va de esto no va de hombre-mujer, esto va de un entorno laboral en el que ya hemos evolucionado y en el que esos privilegios de unos poquitos son privilegios de todos y todas, ¿no? Pero ahí es verdad que tiene que tener un mensaje muy contundente y para mí, desde la prevención. Y para eso es muy importante sensibilizar. Y para eso es muy importante que se vea que esto no es cuestión, lo que decimos, no es cuestión individual de cómo tú te lo gestionas, ¿no? Es que a veces es que yo no tengo por qué gestionármelo porque yo no he hecho nada para que me pase esto. Uno de los puntos en positivo es que el acoso por razón de género se está dando cada vez a más hombres por cuestión de conciliación. Porque aquel hombre que adopta esos roles de género, yo ya me he encontrado con algunos casos de compañeros que le han dicho, mira, no, olvídate de promocionar, que tú has pedido la reducción de jornada. Ostras, ese compañero vino indignado. Y claro, la respuesta fue, ahora sabes lo que vivimos nosotras o lo que viven algunas de las mujeres. Afortunadamente lo que decimos es un ejemplo pequeñito, pero que va sumando, ¿no? Ese acoso por razón de género, eso ayuda, ¿no? Yo creo que es mejor verlo desde que todo suma, pero es difícil romper ese status quo porque esa sensación de tener la sartén por el mango y de que como todo siempre se ha hecho así, hay que mantenerlo, son resistencias. Cada vez son menos resistencias y yo creo que lo importante aquí es que cada vez más, lo que decís, ¿no? Más compañeros, más compañeras sumen, ¿no? Y yo creo que aquí la responsabilidad es de las administraciones, de las instituciones que tengan clarísima cuál es su respuesta. Y la respuesta es que ya no vale, ¿no? Es que esto ya tenía que estar superado. Yo creo que ese mensaje es potente, pero y sin embargo, lo que dices tú, te sigues encontrando con situaciones, ya no acoso sexual, situaciones que te están haciendo sentir que no perteneces, ¿no? No sé si tenemos alguna... Ana me pregunta por el chat que qué pasa cuando el acoso de género lo lleva a cabo una mujer contra otra mujer. Eh, Pasa, y pasa mucho más de lo que nos pensamos, que cuando es una mujer jefa la que está indignadísima con que tú te hayas cogido una maternidad o una paternidad, ¿eh? O sea, que puede ser mujer contra mujer o una mujer con un compañero que no, con un compañero que tenga por debajo a alguien en su equipo, ¿no? Exactamente igual. O sea, no es un acoso diferente por el hecho de que quien lo ejerza sea una mujer. De hecho, el acoso sexual también mínimamente, pero también no hay acosadoras. O sea, y eso no quita que ellas tendrán que responder si es un delito penal, porque hay pruebas de que esto, sabéis que el acoso sexual está penado en el Código Penal, en el 184 creo que es, y el acoso por razón de género, lo mismo, el protocolo se activa. Si tú puedes, si existe una, o sea, se puede comprobar, ¿no? Y se comprueba, y tú tienes clarísimo que te están acosando por algo relacionado con los roles de género o por tu identidad de género, tu expresión de género, tu orientación sexual, esto va para adelante independientemente de quien ejerza, quien esté acosando. Y la administración tiene la responsabilidad y el protocolo tiene la responsabilidad de protegerte y de prevenir que esto suceda, ¿no? Eso no quiere decir que porque sea una mujer quien acosa, la víctima, hombre o mujer, se quede desamparada. Lo importante es ponerle enfoque de género y entender el origen, entender el por qué se produce y entender lo que hay detrás para abordarlo mejor y para tratar a esa persona mejor en ese tú a tú, ¿no? Cuando venga a pedir ayuda. No sé si me dejo algo. Me preguntáis sobre sesgos de género de las propias mujeres. Si queréis os busco. Yo soy muy de buscar o bien artículos científicos que nos den datos fehacientes para que no parezca que son opiniones nuestras o de otras, ¿no? Sino que sea algo que esté constatado o todo el material que puede producir, por ejemplo, el Instituto Europeo de Igualdad de Género. No sé si lo conocéis. Yo, como bien comentaba Raquel, Estados Unidos trabajando allí y tiene una biblioteca magnífica. Hacen recopilatorio de temáticas concretas, trabajan muchísimo en el mainstreaming de género
género suman a los hombres, que yo creo que es un elemento fundamental cuando hablamos de igualdad de género, el verlo desde en positivo y que todo suma y que todos y todas estamos en un mismo barco. Y allí podéis tener estudios muy interesantes. Y luego sobre percepciones, me gusta mucho el Eurobarómetro. El Eurobarómetro que te da, ¿no? Las propias mujeres cómo nos vemos y cómo percibimos, y también los hombres cómo perciben, que da respuesta a muchas de las cosas, ¿no? Del por qué nos comportamos de determinada manera, que uno de ellos es el que he utilizado yo de violencia de género, que me parece muy importante para entender por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Uno de los temas que más se dice, ¿no? Es que si fuera tan fácil, en tema de acoso, ¿no? En tema de microcomportamientos sexistas, siempre está eso, ¿no? Dice, ¿no será tú que eres muy exagerada? Lo habéis escuchado, ¿no? Es decir, y en contrario, cuando es un hombre al que están acosando sexualmente, pero bueno, ¿por qué te quejas? Si te tiene que estar gustando. Dices, ¿pero qué me va a estar gustando a mí esto? Pues lo mismo, ¿no? Y no porque a pocos hombres les pase, quiere decir que esto, bueno, pues esos comentarios los conocéis, son jocosos, cada vez suceden menos, pero eso no quiere decir que como institución lo debamos permitir, yo creo, ¿no? No sé si me dejo algún tema, pero vamos, os puedo mandar, ¿no? Cuando mande la presentación, os puedo mandar alguna referencia más. Me he apuntado la de liderazgo que me comentaba Matoya y también esta, ¿vale? Y sobre sesgos. No sé si me dejo alguna cuestión más. Ay, perdona, Raquel, que estabas leyendo en el chat que estaban despidiéndose. Ahí está. Bueno, no sé, la verdad es que creo que ya nos hemos pasado de tiempo un cuartito de hora. No sé si hay alguien que quiera hacer una última muy breve pregunta. Si no es el caso, no obstante, Zulema ha dejado su correo electrónico. Zulema, mil gracias por tu generosidad, enorme generosidad con tu tiempo y tus conocimientos. De verdad, ha sido una charla y un debate muy, muy interesante. Nos quedan ganas de continuar. Eh, y de verdad que solo me queda trasladarte nuestro agradecimiento desde la asociación por haber sido tan generosa y bueno, a todos los asistentes, mujeres y hombres, que también, bueno, es verdad que no hay muchos, pero algunos hay. Eh, Mil gracias por haber seguido este webinario a todos y bueno, esperamos poder coincidir en otras iniciativas similares en el futuro. Millones de gracias, Zulema, de nuevo. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad. Muchísimas gracias.